Y nos vas explicando, mientras vamos viendo las gráficas, lo que vemos y también la labor que estáis realizando. Aquí estamos viendo los casos confirmados, que es la gráfica roja, y en verde los pacientes ingresados. Empezamos por la de color rojo. ¿Qué nos está indicando las diferencias entre marzo y entre julio y agosto? Pues como decíamos, marzo, febrero, marzo, abril, los casos que confirmábamos eran casos graves, eran casos que llegaban normalmente al hospital, se les hacía una PCR y supone normalmente un 10% de los casos, mientras que ahora hemos pasado de ser reactivos, es decir, a tomar la muestra cuando el paciente ya llega en un estado ya grave, a ser proactivos, es decir, a detectar esos casos que pueden ser asintomáticos, contactos de personas que sí han sido sintomáticos y por lo tanto estamos viendo en torno a un 10 veces más los casos que veíamos nosotros. O sea que la imagen real en marzo se parecería mucho a esta de aquí, incluso a esta peor. De julio-agosto, incluso peor, porque habría que multiplicar por cuánto ese margen rojo que vemos. La estimación depende un poco del día, pero la estimación es que podemos llegar a tener que multiplicar hasta 10. No obstante, el estudio serológico que hizo el Ministerio de Sanidad decía que en torno a un 5% total de la población de Aragón había contraído el coronavirus, o por lo menos tenía anticuerpos del coronavirus. Por lo tanto, estamos hablando en torno a 60.000 personas y pues ya se ve que el número de casos es mucho menor, ¿no?, el que estábamos viendo en esas fechas. En cambio, ahora estos números son mucho más parecidos a los casos que realmente se están dando en la comunidad. Claro, con picos de hasta 4.000 pruebas diarias, efectivamente la foto es mucho más exacta. Exacto. Luego profundizaremos un poco más en lo que son los pacientes ingresados, pero claro, aquí también vemos la diferencia, ¿no?, entre la parte verde en marzo-abril con respecto a los picos que estamos viendo aquí en julio y agosto. Exacto, el nivel de hospitalización es mucho menor y sobre todo el indicador que más revela la gravedad es el de pacientes críticos, ¿no? El ingreso en la UCI sí que tiene unos criterios más estandarizados y ahí vemos pues, que efectivamente el número de pacientes críticos que tenemos en la actualidad es menor que el que teníamos. Vamos a cambiar de gráfica, si te parece. Ahora vamos a ver lo que es el rebrote de coronavirus en nuestra comunidad entre julio y agosto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, esta gráfica es el número de casos detectados diarios, es decir, son el número total de PCRs o pruebas diagnósticas positivas y lo que vemos es que efectivamente tenemos una primera fase de aceleración que se da en torno a los primeros días de julio y que en el momento que entran en juego diferentes medidas, como por ejemplo pues, la nueva normalidad con el uso obligatorio de mascarillas, la distancia social con el cierre, por ejemplo, del ocio nocturno y sobre todo el rastreo, ese rastreo proactivo del que hablábamos, entonces vemos como que esta curva se empieza a aplanar. Se empieza a aplanar, tiene un ligero crecimiento, como podemos ver, tiene sus oscilaciones, pero no sigue la tendencia exponencial que teníamos al principio. Y hay una cuestión muy importante, están viendo ese nivel de colores, ¿no? Hacia el verde son los casos asintomáticos detectados y es muy importante porque se ha comprobado, ¿verdad?, que para detectar bien cuánto está siendo el alcance de la pandemia hay que saber ese porcentaje, tiene que estar en un número concreto, más o menos. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, por ejemplo, el CDC, estima que entre un 40 y un 50% de las infecciones por coronavirus son asintomáticas. Y lo que estamos viendo en esta gráfica es que efectivamente, aunque fluctúa cada día, el número de casos asintomáticos que se detectan está en torno al 40%. Eso quiere decir que, en principio, las pruebas que estamos haciendo, los casos que estamos detectando están muy próximos a los casos totales. Obviamente, a la realidad que estamos viendo. Exactamente. Vamos a ver ahora el porcentaje de PCRs positivas. Hemos visto del total y ahora nos fijamos en ese porcentaje en concreto. ¿Y por qué es importante mirarlo? Este indicador es muy importante. Es muy importante porque imaginemos que hacemos 1.000 pruebas PCRs o 10.000 pruebas PCRs y el 100% nos salen positivas. Eso quiere decir que seguramente si hiciéramos el doble seguiríamos viendo más positivos. Es decir, nuestra capacidad de detección es muy limitada. En este caso, que estamos haciendo, como decías, 3.000, incluso 4.000 pruebas diarias, vemos que el número se mantiene en torno a un 10 o un 15%. Eso quiere decir que esos casos que veíamos corresponden a un 15% de las pruebas que se realizan totalmente. Y excepto el día en torno al 2 de agosto, que estuvo en torno al 30%, se está manteniendo constante en esos niveles. Eso es también una muy buena noticia y también lo es para el rastreo, porque se sabe que cuando este indicador excede el 25%, el rastreo empieza a no ser tan eficaz. Se empiezan a perder las cadenas, pero mientras mantengamos este indicador por estos números, incluso obviamente
ojalá menor, quiere decir que estamos en una buena situación de identificación de casos. Bueno, pues ya ven que es muy interesante y ahora vamos a verlo por barrios, porque ya saben que de todas las comarcas, la comarca central de Zaragoza es la que está aglutinando más casos y en concreto la capital. Así que ahora vamos a ver el desglosado por barrios y aquí vemos cómo evoluciona de manera no homogénea. Sí, obviamente veíamos una especie de meseta, una especie de tendencia ligeramente plana, ligeramente positiva, pero si miramos con lupa, si miramos sobre todo a Zaragoza capital, que es donde la situación pues en las últimas semanas ha sido peor, vemos que hay unas ciertas oscilaciones. Obviamente los datos crudos, que serían estos impulsos que vemos ahí, tienen, digamos, son ruidosos porque ahí pues entran efectos como los tiempos de notificación, retrasos puntuales de cada uno de los centros, pero si vemos las tendencias de esas curvas, que nos tienden a suavizar los datos, vemos que hay diferentes tendencias. Por ejemplo, fíjense en Delicias Norte, Delicias Sur. En Delicias Norte se aprecia mucho esa subida, ese pico que hubo. Y sin embargo, si miramos en Sagasta, que está en el centro del gráfico, están viendo ahí cómo se mantiene, pero hay otros que están subiendo justo debajo. No, es justo Sagasta el que está subiendo, porque Sagasta Valdespartera es el que está en inferior. En una ligera subida, no está aquí, pero por ejemplo Bombarda está decayendo, es decir, que las tendencias cambian y obviamente cuando aglutinamos todos los barrios vemos una situación pues más próxima a lo constante, ¿no? A una meseta que hablábamos, pero dentro de la ciudad sí que existen ciertas dinámicas, picos, exacto, que van fluctuando y lo importante es que esos picos cada vez sean más bajos y que sobre todo pues tengamos una situación otra vez más normal, más asumible. La luz al final del túnel, que decía el presidente de Aragón esta semana, que ya la estábamos empezando a ver. Pues vamos a ver si es así a través del siguiente gráfico. En este caso nos fijamos en las hospitalizaciones, que lo comentábamos al principio de todo. Jesús. Sí, en este gráfico lo que tenemos al fondo sería, digamos, el número de positivos de la provincia de Zaragoza, ¿verdad? Y después tenemos estos puntos que suben, son el número de hospitalizaciones, ¿no? Contando por los hospitales más grandes, Servet, Clínico, Rollo, etcétera. Y vemos que pues, va con cierto retraso, porque las hospitalizaciones siempre van con cierto retraso, y cómo se acomodan a una curva que es, digamos, la proyección que nosotros hacemos de cómo tienen que ir las hospitalizaciones. Estamos viendo, por un lado, los hospitalizados es la línea más superior y los de UCI los de abajo. UCI están abajo. Y a partir de esta parte de la gráfica vemos lo que es la proyección. Y ya para concluir rápidamente, ¿qué es lo que creéis que pasará? Claro, aquí tenemos muchos escenarios. Aquí hemos puesto dos escenarios. El primero, digamos, que sería mantenernos en torno a 400, 500 infectados, ¿no? Entonces, en ese caso vemos que la curva de hospitalización satura y nos mantenemos en un nivel peligrosamente constante. Si disminuimos en los próximos días en torno a 200, 300 detectados en la ciudad de Zaragoza, vemos como hay una caída, que sobre todo en hospitalizaciones en planta se manifiesta claramente, pero en cambio, y esto es importante, en la UBI todo va más retrasado. Los tiempos de hospitalización en UBI son más largos y por lo tanto la inercia que llevamos de estos días anteriores aún se va a notar. Pues muchísimas gracias por esta masterclass que nos has dado, Jesús Gómez Gardeñes, investigador de la Universidad de Zaragoza. Ha sido un placer.